de Lima, y me parece fabulosa esta oportunidad porque el tema de promover una cultura de integridad y de lucha contra la corrupción no es un tema que pueda efectuarse de forma aislada o que competa solo a una institución, de repente como Contraloría, que está muy vinculada al tema de la lucha contra la corrupción. Es un tema que necesita una capacidad de articulación con toda la sociedad peruana, con todas las instituciones públicas, privadas y la ciudadanía en general. Voy a dar inicio a esta exposición y me ha encantado que me haya antecedido el señor Rota porque me ha dado un marco perfecto, ¿no? Como él nos explicaba, pues Perú se dio una noticia en enero del 2019 que nos decía justamente que estábamos en nuestra peor ubicación en este ranking de índice de percepción de la corrupción desde el año 2012, ¿no? O sea, estábamos, como nos mostraba en este mapita, ¿no?, de tantos países, pues Perú está en el puesto 105 de 180 economías globales, ¿no? O sea, nada lejos de los países que están en granate, que mayormente son países de África, de Asia e incluso de Venezuela. Entonces estamos muy, muy cercanos a una gran percepción de la corrupción, ¿no? Y a pesar de las críticas que se puedan hacer respecto a un índice de percepción de la corrupción, uno dice, es solo percepción. No es así el tema. O sea, si las personas perciben que hay corrupción en el país, es porque el tema se ha hecho palpable, se ha hecho visible, te ha tocado a ti o al que está a tu lado, ¿no? Entonces, es un tema que ha despertado, obviamente, la preocupación del Estado. Tiene que despertar la preocupación del Estado, ¿no? Es necesario entonces que el Estado tome acciones, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, un tema de una decisión o un gesto político es haber declarado este año, el 2019, como año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Pero ya el Estado ha venido trabajando, como les decía, en algunos documentos mayores para enfatizar un poco esta necesidad realmente de incorporar ya no solo una lucha contra la corrupción, que es un término que se venía usando hasta el 2016, sino que se ha visto que hemos fracasado un poquito, ¿no?, en esta lucha, o que nos ha sido sobre todo insuficiente esta terminología de lucha contra la corrupción. Necesitamos pasar a una nueva cultura, una cultura un poco más amplia, una cultura de integridad. Actualmente se habla mucho a nivel de Estado y a nivel de países OCDE, o sea, es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que digamos son las economías top de todo el mundo, y a lo cual también, como decía Samuel, pues estamos tratando de ingresar a este círculo, pues hablan de este término de integridad. ¿Por qué? Porque luchar contra la corrupción un poco está ligado a combatir contra la corrupción, actuar un poco ex post, o sea, detectar grandes delitos de corrupción, grandes infracciones administrativas, temas normados, pero, y luego sancionarlas y de repente incluir sanciones drásticas, ¿no? Pero no basta, o sea, la sociedad es realmente muy, como han visto en las otras encuestas que ha mostrado el señor Rota, es muy tolerante a la pequeña corrupción, o sea, no necesitan necesariamente estar ligados a un tema de Odebrecht. Hay temas, ¿no?, de pequeña y mediana corrupción que son muy comunes y que lo tomamos o se toma como muy normal, ¿no? Entonces, es necesario invertir en lo que es una cultura de integridad, o sea, pasar de un tema de lucha contra la corrupción a forjar una cultura de integridad, ¿no? Esta estrategia de integridad del Estado y de lucha contra la corrupción obviamente tiene varios ejes. Tiene un eje sancionador, propio de la lucha contra la corrupción, un eje de gestión de riesgos que tiene que ver un poco con gestionar denuncias, gestionar riesgos en la entidad, entre otras acciones, pero también se ha focalizado mucho el eje preventivo, o sea, el tema preventivo tiene que fortalecerse. Y dentro de este eje preventivo está justamente promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores civiles, o sea, en los funcionarios, servidores públicos, pero también en la ciudadanía. O sea, el Estado ha tenido que asumir que el problema no es solamente forjar una ética pública, sino forjar una cultura de integridad en toda la ciudadanía. Y por eso encarga a todas las entidades públicas un rol activo. O sea, ya no es un rol potestativo, de repente de algunas entidades específicas,
como la Secretaría de Integridad Pública, o de repente Servir, o contra la misma Contraloría General, de fortalecer la integridad, sino que todas tenemos que desarrollar un poco este rol de programas y campañas en favor de la construcción de una cultura de integridad, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos como finalidad revertir esta tolerancia a prácticas de corrupción por parte de los ciudadanos. Y todos estamos comprometidos en esto, ¿no? Entonces, para poder estar inmersos en esta cultura de integridad, un poquito tenemos que saber de qué integridad hablamos, ¿no? Cuando hablamos de integridad en términos personales, tal vez nos vamos por cultura general a la terminología, ¿no? Y el vocablo que proviene del latín, integridad, ¿no? Integritas, integratis, integer, integere, ¿no? De que tiene que ver con o sea, no, y tangere, tocar, ¿no? Lo intocable, lo intacto. Lo que no ha sido tocado por el mal, ¿no? O sea, y lo que no ha sido tocado por el mal es justamente lo que está perfectamente bien, lo correcto, ¿no? Y muchas veces en nuestra lexicología, la forma que hablamos, lo vinculamos con temas de probidad, de honestidad, pero es mucho más que eso. O sea, integridad implica un cúmulo de virtudes, o una síntesis de virtudes que actúan en forma coherente. O sea, no solamente es de repente ser puntual, ¿no? De repente soy ingeniero, tengo que entregar un plano, lo entrego de forma puntual, pero de repente no está nada bien hecho, lo he hecho de una forma con poca diligencia, con poco profesionalismo, ¿no? Y vemos que puedo cumplir un valor, pero necesito muchos más valores para considerarme una persona íntegra. Eso es a nivel personal. El enfoque del Estado de la cultura de integridad implica, justamente como se decía, ¿no? Ya no es solamente el cumplir, observar o respetar la ley, que sí también se necesita, o sea, también forma parte de esta cultura de integridad el cumplir normas o reglas, pero va más allá. Necesita que nosotros actuemos de conformidad también con valores, con ciertos valores comunes establecidos, porque la sociedad necesita algunos valores comunes para poder facilitar una convivencia pacífica, para poder facilitar que cada entidad, cada organización pueda dirigirse a la misión o al objetivo al cual se dirige, ¿no? Es necesario poder sembrar en nosotros esta cultura de valores, y en el sector público aún mucho más. La exigencia es mucho más alta, porque nosotros tenemos algunos valores específicos, aparte de que tenemos que actuar en un marco de legalidad, tenemos que actuar conforme a valores y unos estándares de conductas determinados, y que están orientados a que siempre prime el interés público sobre el interés privado, y al buen uso y el uso adecuado y eficiente de recursos. Entonces, la exigencia de la integridad en la gestión pública es mucho mayor. ¿Por qué es importante sembrar esta cultura de integridad en todos los ámbitos, tanto público como privado? Uno, porque la corrupción efectivamente es un problema complejo, es un problema sistemático, y es un problema que no solo involucra un actor o agente público, involucra agentes públicos y muchas veces agentes privados. Sabemos que tras un soborno está posiblemente una autoridad y del otro lado el empresario que quiere ganar la licitación o la contratación, ¿no? Entonces hay agentes públicos, agentes privados involucrados, incluso en la pequeña corrupción, ¿no? Le doy una coima al policía y está el policía y el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, es muy importante fomentar esta cultura de integridad enfocada en valores, tanto en normas y reglas o estándares de conductas como en valores, porque muchas veces las decisiones que tomamos, sobre todo en el sector público, pero igual en la vida personal, profesional o como empresarios o como entes que trabajan en el sector privado o personas que trabajan en el sector privado, pues se toman decisiones que a veces no te basta la norma o la ley. Hay soluciones o decisiones que ya tienes dos leyes y no sabes qué hacer y te tienes que orientar por valores, ¿no? Y hay algunos valores que pueden estar incluso contrapuestos, ¿no? De repente haces primar el principio de legalidad o el principio de eficiencia, y hay una serie de dilemas éticos. Entonces, esto es importante. Entonces tenemos que forjar una cultura que pueda realmente llevar a la reflexión, que te permita reflexionar cuando no tienes, ya tienes las normas, sabes las normas, pero la norma no te basta y necesitas realmente actuar en un marco donde vas integrando valores para tomar una decisión ética, una decisión que te lleve a lo correcto, en todo caso a la mejor decisión para el bien común, ¿no? Entonces,
es importante forjar esta cultura de integridad y de lucha contra la corrupción, porque realmente los efectos de la corrupción son terribles, o sea, destruyen la sociedad. Efectivamente, conduce al uso ineficiente de recursos públicos, ¿no? Muchas veces se toman decisiones de contrataciones, no porque fue la propuesta mejor, la propuesta más eficiente, ni la mejor en todos términos, la más técnica, sino por favorecer al amigo, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? Pues de que muchas veces construyen o contratas servicios que ni siquiera necesitas y dejas de construir hospitales, dejas de construir postas médicas, se deja de construir colegios o implementar colegios. O sea, los efectos son palpables, ¿no? Igual, incrementa el costo de hacer negocios. O sea, las personas que apuestan por la empresa o que apuestan por emprender un negocio, pues se ven que tienen que pagar necesariamente lo que dicen el diezmo, la coima, ¿no? La aceitada para ganar la contratación, ¿no? Y si no lo quieren hacer, porque saben que eso tarde o temprano les va a tener una consecuencia y también una consecuencia moral, o sea, es algo que va contrario a los valores. Si estamos forjando una cultura de integridad, si tenemos los valores bien puestos, entonces no podemos aceptarlo y encima asumir eso igual me perjudica, ¿no? Y esto en general, ¿qué va a traer? Va a corroer la confianza pública y finalmente socava el Estado y deslegitima al Estado. O sea, ¿quién cree en estas autoridades que apuestan más bien por el soborno, ¿no? por los arreglos, va debajo de la mesa? Obviamente esto desmotiva y genera finalmente que nadie cree en sus autoridades y cuando hay un problema de injusticia quieras tomar la justicia por tus propias manos y se vuelve una cadena de violencia, de crisis de gobernabilidad, ¿no? Y es un problema aún mucho mayor. Para hacer frente a la corrupción, ¿no? Porque sabemos los efectos que trae la corrupción, como les decía, no basta que actúe una sola entidad, se necesita todo, así como hay un círculo vicioso de la corrupción, hay un círculo también, una cadena de valor anticorrupción y una cadena de valor también en pro de la integridad. Nosotros también hablamos en un ecosistema de control, ¿no? Porque se necesitan controles, o sea, no hacemos nada si no hay controles. Nosotros, digamos, como Contraloría tenemos la Administración de Control Externo, o el monopolio de control externo, previo, simultáneo, posterior, para el Estado, pero hay otros tipos de controles que son necesarios. Por ejemplo, nosotros podemos regular sobre el tema de control interno, pero son las entidades las que lo aplican. Ellas son las que tienen que ver la forma de supervisar cada uno de sus procesos, de gestionar sus riesgos, ¿no? Entonces, el control interno es importante. El control social es muy importante, o sea, la ciudadanía es básica para nosotros es un aliado estratégico, ¿no? Nosotros tenemos muchos programas que tienen que ver con promover el control social. Tenemos temas de monitores ciudadanos de control, por ejemplo, que justamente salen de las canteras de colegios profesionales o de universidades, que son personas voluntariamente ofrecen su tiempo, sus recursos para ir a supervisar obras públicas y ver si están de repente hay realmente el avance de obra que dicen, o si nos están reportando en el Infobras. Ellos son nuestros brazos, nuestros ojos, ¿no? Y todo esto es parte de una cultura de integridad, que también implica no solamente este enfoque de valores y este enfoque en normas, cumplimiento de normas y reglas, pero también implica mucho más, implica un marco de transparencia, de rendición de cuentas, e implica toda la sociedad. Entonces, esta cadena, que hay tantas entidades, ¿no? Poderes, el Estado, entidades públicas, entidades privadas y la misma ciudadanía, los medios de comunicación, colegios profesionales, el empresariado público, es importante, privado, perdón, es muy importante para hacer frente a un fenómeno tan complejo como es la corrupción. El rol de la Contraloría en el fomento de la integridad pública, nosotros tenemos un rol básico porque tenemos que ver promover la gestión eficiente de los recursos públicos, pero también nuestra ley orgánica nos encarga de orientar un poco el fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades y de otro lado promover valores y la responsabilidad de los funcionarios públicos y servidores públicos, porque de esa forma también se lucha contra las inconductas funcionales, pues muchas personas actúan mal, no dolosamente, no porque lo desean, a veces es por desconocimiento,
pero hay personas también que se necesita, como bien decía el señor Herrera, pues que el tema ético no es un tema que se agota en la primera infancia o en la juventud, es un tema continuo. Entonces, los servidores públicos, como es una actividad muy especializada, gestionar lo público no es una cosa sencilla, necesitan continuamente estar capacitándose, sensibilizarse, interiorizar el tema ético y el tema de integridad finalmente, ¿no? Y la ciudadanía pues también no es contraria a esto. Contraloría General tiene algunos mecanismos para fortalecer la integridad, tanto al interno, tenemos que empezar en casa, y que incluso estamos en un proceso de reforma, porque este tema de cultura e integridad es un tema del 2017 en adelante, es un tema nuevo, entonces todas las entidades públicas están en un proceso de actualización, de mejora, para ver de qué forma se pueden lograr mejores enfoques en temas de integridad, en temas de ética. Pero igual tenemos un tema, cómo gestionar la integridad interna, de hecho que nos rige la ley del Código de Ética de la Función Pública, que tiene unos principios, deberes y provisiones específicos, porque estar en un funcionario público tiene mayores exigencias éticas o exigencias específicas. Por ejemplo, nosotros es importante, por ejemplo, deberes de neutralidad o cumplir principios de idoneidad, ¿no? O tenemos prohibiciones sobre nepotismo, manejo o conflicto de intereses. Entonces son exigencias específicas que nos rigen y que rige a gente de Contraloría. Pero también en Contraloría está formada mayormente por auditores gubernamentales, entonces tienen un código de ética específico para auditores gubernamentales, donde tienen, por ejemplo, que ser diligentes, competentes, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de requisitos o exigencias éticas. Y también hay normas de conducta y desempeño, o sea, una parte, hay un enfoque de ética para el auditor, pero también hay normas o reglas de conducta que están atadas a principios y a prohibiciones, impedimentos y lineamientos sobre qué hacer en determinadas situaciones, que son esas normas de conducta y desempeño del personal, esto es más general, no solamente para auditores, de la Contraloría General de la República. Y bueno, nuestro plan estratégico institucional también incorpora valores tanto corporativos como individuales, porque el tema de valores es esencial, o sea, esto nos va a orientar, nuestra misión es muy delicada y necesitamos una orientación. Hay valores comunes a ciertas instituciones, las organizaciones como Contraloría necesitan, por ejemplo, valores específicos como integridad, independencia y objetividad, ¿no? Competencia, comportamiento profesional, porque justamente se audita, se sacan informes sobre servicios de control, ¿no? Entonces se dan temas muy técnicos, se revisan temas muy técnicos y aparte confidencialidad, pero también con un tema de transparencia, de poder transparentar lo necesario y guardar la reserva cuando compete, ¿no? Y bueno, vamos dirigidos siempre a tener un tema de innovación, de excelencia, transparencia como un tema corporativo, ¿no? Los valores son importantes y cada entidad puede generar instrumentos como un código de ética para justamente conceptualizar estos valores que van a dirigir o orientar su misión, sus objetivos, ¿no? Y mejor si se realiza de forma participativa. Nosotros estamos en un proyecto de una metodología que nos ha también propiciado la cooperación técnica suiza, de poder efectuar un código de ética y conducta, no solo principios, sino un poco más aterrizado en conductas, y de forma participativa, en base a talleres donde nuestros mismos colaboradores nos dicen, de base a su experiencia, cómo deberían o qué consideran importante, relevante para el mejor cumplimiento de su misión, sea como auditor o como personal de staff o como personal que resuelve de repente algunos procedimientos o procesos, ¿no? Entonces, todo esto es importante. ¿Y por qué son importantes este tipo de instrumentos? Porque nosotros no somos robots, somos personas que necesitamos siempre reflexionar. Y muchas veces el tema de las decisiones que tenemos que tomar en la gestión pública o personalmente o profesionalmente o en la gestión privada, está afectada por una serie de factores, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, temas de presiones internas o externas, ¿no? Hay presiones internas porque pues, yo quiero mantener un estilo de vida, tengo dificultades financieras y esto me va a actuar a tomar una mala decisión. De repente acepto una coima porque estoy presionado por ese tipo de situaciones, ¿no? O soy una persona codiciosa y acepto obtener ventajas indebidas. O también presiones externas,
de repente estoy amenazado, que me despiden del trabajo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo paso por alto algunos temas que ya rozan con lo delictivo porque me va a ir mal y me van a botar del trabajo, ¿no? También a veces hay formas de racionalizar temas que nos hacen creer que estamos actuando bien cuando no es verdad, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo actúo así porque yo me merezco todo, o todos lo hacen, ¿no? El popular yo acepto esto porque no importa que sea corrupto, hace obras, ¿no? Son situaciones que racionalizamos y que nos hacen perder el sentido de la integridad o de lo ético. O solo recibo órdenes, ¿no? Yo no es mi culpa, me lo dijo mi jefe, mi superior, etcétera. Entonces yo estoy librado de responsabilidades y no es así. Y finalmente, a veces se cometen o se toman decisiones que van en contra de la integridad, decisiones que más bien que van orientadas hacia la corrupción, porque tenemos la oportunidad, porque a veces en las entidades o en las organizaciones no se toman los controles debidos, no hay transparencia, hay una baja exigencia de rendición de cuentas, hay una poca o débil vigilancia, ¿no? Entonces, cuando nadie me vigila, robo, coimeo, acepto dádivas, o presiono, o amenazo, o acoso, porque nadie me está viendo, nadie vigila y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Entonces, este tipo de situaciones afectan a nivel de una organización privada, terriblemente a una organización pública, imagínense a nivel Estado. Entonces, es importante fomentar una cultura de integridad enfocada en valores, en normas, para poder tener presente que justamente interrumpir estos procesos, estas presiones, oportunidades, racionalidades, tener presente en nuestra cultura que tenemos que forjar una serie de instrumentos, estructuras y procesos para poder realmente darle la vuelta a todo esto que nos ha venido afectando con temas de tolerancia alta hacia la corrupción. Contraloría General, aparte, tiene algunos mecanismos de promoción de valores y de prevención de conducta funcional. Bueno, estamos en un proyecto de código de ética y conducta, pero también hay algunos otros elementos que tienen que ver justamente con un poco difundir o capacitar de forma elemental, por ejemplo, con los tips de control o el PAC anticorrupción, que son como síntesis de información para que las personas que actúan en la función pública puedan tener presentes sus obligaciones, así como también las principales prohibiciones en la gestión pública. Hay otros elementos que se dedican un poco a promover la transparencia y la rendición de cuentas, pero ya un poco más dirigido a la función pública, rendición de cuentas o buscador de informes de control, transparencia de gestión de gobiernos nacional, regional y local, las declaraciones juradas de bienes y rentas y de conflictos de intereses, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que tratan de propiciar por lo menos esta necesidad de transparentar o de rendir cuentas de las autoridades y los funcionarios públicos. Y hay un elemento muy importante para nosotros que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana. Tenemos, por ejemplo, el programa Postula con la Tuya, ¿no? Que promueve alertas ciudadanas en época electoral, ¿no? Donde muchas veces usan recursos, que usan la camioneta, la furgoneta de la municipalidad para intentar, no una reelección, pero a veces la reelección del hijo, la reelección de alguien del mismo partido, ¿no? Y se van usando recursos públicos en lo que no se debe, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros ojos y oídos? Justamente el ciudadano. Y igualmente los monitores ciudadanos de control en temas de obras, sobre todo de obras para la reconstrucción, aunque se piensa ampliar mucho más este tema. Auditores juveniles, que es una bonita experiencia porque nos permite un poco ingresar al ámbito educativo, y esto se hace en alianza con el Ministerio de Educación, de poder llegar a escuelas secundarias, y se está forjando un programa para escuelas primarias, y ver cómo los chicos, ¿no? Los jóvenes, que son el futuro de nuestro país, los futuros profesionales, los futuros funcionarios públicos posiblemente, pues ya se dan cuenta que los valores son importantes, que es importante defender lo público, ¿no? Que puedes tú tener el derecho de supervisar, vigilar a tu autoridad, ¿no? Así sean en las escuelas o de repente en el kiosco o en alguna política o en la comisaría, algunas políticas anti-bullying, bueno, algunos temas específicos para su edad, pero que igual ya va forjando una cultura nueva, una cultura de, ¿sabes qué? Yo puedo fiscalizar, yo puedo vigilar, porque esto va a repercutir en el bienestar común de toda la sociedad, ¿no? Y es bonito porque ya es una cultura nueva, van a ser ciudadanos distintos. Y el servicio de atención de denuncias, porque sin denuncias no hacemos nada, ¿no? O sea, mucho de lo que viene a través de las denuncias.
¿no? Y es un mecanismo importantísimo para nosotros para poder reportar infracciones administrativas, ¿no? Funcionales. Y bueno, eso es todo, ¿no? Y gracias.